¿Saben por qué me apasiona tanto esto? Porque no importa el lugar del mundo al que tú decidas viajar, siempre vas a encontrar mitos, vas a encontrar leyendas a donde vayas. Y por eso, hoy les hablaré de varias leyendas o de varios mitos que para mí se me hicieron muy interesantes. Sobre todo porque, de cierta manera, comparten ciertos rasgos. Y si vieron el programa pasado o escucharon el programa pasado, se darán cuenta que siempre las leyendas o los ritos de cada lugar o mitos de cada lugar llegan de cierta manera a conectarse. Por eso hoy quédense, porque en el programa de hoy vamos a hablar del hombre polilla y del hombre pájaro que ha sido avistado en Monterrey. Soy Zuna y bienvenidos y bienvenidas, y como cada programa vamos a sonreírle a lo desconocido. ¿Cómo están? ¿Qué tal fue su semana? Díganme, ¿ya vieron la serie de Merlina? Se acaba de estrenar en Netflix. Y también díganme si ustedes han estado siguiendo la serie de Chucky en Hulu o en Star Plus. Si no me equivoco, la serie de Chucky en Estados Unidos justamente acaba de terminar esta semana y dentro de 2 semanas va a terminar aquí en México. Y pues como lo estábamos comentando, la serie de Merlina acaba de ser estrenada en Netflix. Y pues creo que si crecieron con las series o películas de los Locos Adams, o simplemente si les gusta este tipo de series o de contenido gótico, dark, etc., pues creo que precisamente muchos ya la vieron. Por ejemplo, yo ya la estoy viendo y la verdad me está gustando, sobre todo desde que pues es de la mente del señor Burton. Creo que es un contenido muy bueno para salirnos un poco de las series tradicionales. Así que por favor, cuéntenme si les gustó la serie de Merlina o si la siguen viendo, si aún no la terminan de ver, déjenlo en los comentarios. De igual manera, si también siguen la serie de Chucky, o cuéntenme si les gustó la primera temporada y esta segunda temporada también la han estado siguiendo. Todo pues déjenlo en los comentarios y ya saben que trataré de contestarles a la brevedad posible. Vamos a entrar al tema de este video. La verdad es que a mí desde siempre me fascinaron los criptos o los críptidos. Para las personas y amigos que no conocen qué son los críptidos o los críptidos son una especie de animales que se mantienen ajenas a la ciencia, o incluso que son todavía pura especulación, o incluso mitología, o incluso hasta pseudocientíficas. Si quisiéramos definir a los críptidos, podríamos ver casos como el Yeti, el Sasquatch, el Barmaun del sureste asiático, el Manananggal de Filipinas, el Yowie de Australia, el Bigfoot. Y si a todos ustedes quieren que le dedique un video a todos estos críptidos, necesitamos que este video tenga muchos likes, así que por favor compartan, suscríbanse y dejen su like. Y si este video llega a más de 100 likes, haremos un video sobre críptidos y también compartan sus historias en redes sociales con una captura de que están escuchando este programa. Todo esto me va a ayudar mucho a crecer y obviamente para saber qué tipos de temas les gustan para traerlos aquí al canal. La realidad es que para mí los críptidos son el enlace entre el mundo real y el mundo mágico o el mundo paranormal. Es esa parte real, porque cuando nosotros hablamos de duendes, de hadas, va implícito la fantasía. Sabemos que son seres mágicos, seres sobrenaturales que aparecen, desaparecen en nuestra vista y de acuerdo a muchos de los relatos que se cuentan de ellos. Pero para mí esto entra dentro del mundo real. ¿Por qué? Porque, como les comento, podemos hablar de hadas y de duendes, y en automático muchas personas van a decir que es fantasía o es ficción. Pero en cambio, cuando hablamos de seres o de criaturas como las que hemos mencionado, siempre se pone en duda. De hecho, ¿sabían ustedes que en Europa el críptido más buscado son los dragones? Y es que es eso, podemos descartar la idea de un duende o nada, pero la idea de un dragón, una bestia, como el hombre de las nieves, es algo que a la gente se le hace más factible. Entonces, para mí, precisamente por eso, los críptidos son el enlace entre el mundo paranormal y el mundo real. Antes de dar pie a las historias que vamos a platicar hoy, quiero responder las preguntas que varias personas me han dejado en las redes sociales. En el programa pasado les había comentado que me habían hecho las preguntas de que si me atrevería a jugar la Ouija o hacer algún tipo de ritual, etcétera, aquí en el programa. Y lo dejamos en duda para este programa. La respuesta a grandes rasgos es que aquí en el programa no lo haría. Ni una invocación, ningún tipo de rito o jugar la Ouija. ¿Por qué? Primera, ya la Ouija ya la he jugado antes, como lo platiqué en el programa pasado. También he jugado otros tipos de
juegos de invocación, por lo tanto ya no es algo que me tengan que contar. Y hacer un ritual, sinceramente, no es el medio adecuado para hacer un ritual, tanto por respeto por el ritual, tanto por el respeto por el programa. Y es que muchos de los grandes rituales o ritos, o hasta el rito más simple, se necesita tener ciertas características y obviamente cierto respeto. Ahora, volviendo al tema de la Ouija. Para mí la Ouija es un aparato, si lo queremos llamar aparato, o más bien un objeto de canalización. Ahora, si no lo sabes usar, puedes traer graves consecuencias. Y digo, no me preocupan las consecuencias que me puedan traer a mí. Me preocupan las consecuencias que podría traer a mi casa o a mi familia. Por ese motivo yo prefiero pues estar más al margen, porque sinceramente creo que llega una edad donde ya no podemos hacer ese tipo de locuras, aunque después les voy a contar lo que me pasó o cómo fue la historia de cómo jugué la Ouija. Y ahora sí, vamos a pasar a los temas de los cuales tengo muchas ganas de contarles. La primera historia, o el primer relato, o incluso la primera leyenda urbana que les voy a contar, porque más que leyenda, más que relato, creo que dejó de ser leyenda y se transformó en una leyenda urbana, o en eso que cuentan o que muchos saben que existe. Vamos a conocer juntos la historia del hombre pájaro. Dicen que solo se le ve de noche, sobrevolando los imponentes cerros que rodean la ciudad y que fascinan a los viajeros por sus escarpados paisajes. Algunos cuentan que solo se escucha un aleteo a mitad de la noche, o otros dicen que se escucha el sonido como de una rata gigante, pero la verdad es que no importa cuántas historias o todo lo que digan de él, todos saben que él existe y que él está ahí, esperando y acechándote en las noches oscuras. Estamos hablando del hombre pájaro. Esta historia, o estas historias sobre el hombre pájaro, se volvieron muy populares durante la época de los 80, que fue cuando comenzó el boom de estas historias. Las personas decían que llegaban a ver una misteriosa ave en el área de la Huasteca y al sur de la capital de Nuevo León. También otros aseguran haberlo visto en el Cerro de la Silla, donde supuestamente él habita. En un inicio no se le tomó mucha importancia a estos relatos, pero conforme pasó el tiempo, los reportes se fueron incrementando y muchas personas aseguraron haberlo visto. Todos los testigos coincidían con la descripción. Un ser humanoide de aproximadamente más de 2 metros, con alas extendidas, de color negro y con ojos muy brillantes. Sinceramente, cuando a mí me hablan de estas leyendas, yo lo que me imagino es como una especie de búho enorme, casi de la altura de un ser humano, de unos 1,70 m y no sé, las alas de más de 1,5 m. De hecho, déjenmelo en los comentarios si ustedes conocían esta historia o qué imagen se les viene a la mente cuando escuchan hablar de este relato. Esta leyenda con el paso del tiempo pues obviamente se volvió muy popular, pero muchos dicen que simplemente se trata de alguna especie de animal que nunca se extinguió o que no ha sido descubierta y que precisamente vive en las cuevas y en los cerros, y otros llegan a decir la clásica historia que es un vampiro. Algunos también aseguran que es un alienígena, y también hay versiones de gente que asegura haberlo visto con una túnica roja y un pentagrama, como si se tratase de alguna especie de demonio. Inclusive hay quienes llegaron a asegurar que este ser se trataba del mismísimo chupacabras, pero esto sinceramente lo descartaron, ya que nunca se han encontrado historias o versiones de este ser en las cuales se le haya atacado a algún animal. Y aparte, esta historia fue desde mucho antes de los acontecimientos del chupacabras. Esta historia aún, entre los que la conocen, sigue causándoles terror, sobre todo por las personas que viven cerca de estas locaciones que hemos mencionado en la que ha sido avistado, porque todavía por las noches se cree que si sales de madrugada te lo podrías encontrar, o incluso hay testigos y habitantes en ciertos pueblos que juran que en la noche se escuchan aleteos inmensos, o se escucha como si algo caminara entre los techos, como si fuera humano, pero también como si fuera un animal. Díganme, ¿hasta aquí qué piensan? Yo sinceramente, estas últimas historias que llegué a conocer de gente
cercana a los poblados o a los lugares donde se ha visto, me recuerdan mucho a las leyendas de que a los niños se los chupaba la bruja o se los llevaba una bruja. Lo más reciente que se sabe del hombre pájaro fue en una foto publicada en Facebook, donde se hizo viral, ya que mucha gente se dio cuenta que en esta foto apareció una extraña criatura alada a la que muchos relacionaban que era el hombre pájaro. Esta foto todavía la pueden encontrar en internet si la buscan. La historia que hizo que todos conocieran acerca de este ser fue la siguiente. Pasó en la región de la Huasteca. Se cuenta que un hombre, el señor Magaña, caminaba junto a su perro, cuando de pronto encontró unas enormes huellas que parecían de humano, plasmadas en la tierra. El perro comenzó a ladrar y se acercó a unos matorrales donde se escuchaban ruidos. Pasaron unos minutos y el ruido no cesaba, así que al señor Magaña se le ocurrió lanzar una piedra hacia los matorrales, a ver qué pasaba. Y con los ojos de asombro y el escalofrío en el cuerpo, el señor Magaña y su perro vieron salir una criatura gigantesca agitando sus alas, unas alas negras que emprendían vuelo hacia el río. Después el hombre se lo contó a todos los vecinos y a todos los del pueblo, quienes comentaron que había cazadores en la zona que ya lo habían visto y que era muy difícil encontrarlo. Este ser ha sido avistado, como ya lo comentamos, en el Cerro de la Silla, también en la Cueva de los Murciélagos de Santiago, Nuevo León. Hay gente que dice que precisamente en esta cueva es donde él devora a sus víctimas y que no solo existe más de un solo hombre pájaro, más bien es toda una manada o una familia de ellos. De hecho, precisamente la foto que comentábamos que se viralizó en Facebook fue precisamente en esta cueva, en la Cueva de los Murciélagos, donde precisamente se observa a esta criatura entrar en esta cueva. De hecho, dato curioso de ese lugar, esta cueva es el santuario para más de 5 millones de murciélagos. ¿Qué les pareció esta historia del hombre pájaro? Es bastante interesante, ¿no creen? Para los amigos que nos escuchan de todas las partes del mundo, díganme si en su zona hay alguna historia similar, de alguna criatura o críptido parecida a esta. Sinceramente a mí se me hace súper interesante y yo sí quiero ir a estos lugares, como el Cerro de la Silla, precisamente para ver si corro con la suerte de encontrarme con él, o si alguno de los lugareños me puede contar alguna historia de él. Y si ustedes me están escuchando, conocen a alguien que tuvo alguno de estos acercamientos o alguien en su familia o ustedes, por favor cuéntenmela y si pueden, mándenosla en audio para que toda la comunidad pueda escucharla. La siguiente historia, y es la última, por lo cual ya estamos a un poco más de la mitad del programa, es la del Mothman o el hombre polilla. Quizás la siguiente historia no es similar a la que acabamos de escuchar del hombre pájaro, dado que esta cuenta otro tipo de sucesos. Y esta para mí sí se volvió más que una leyenda urbana, una leyenda. ¿Y qué es lo que diferencia una leyenda urbana para mí de una leyenda? Muy fácil. Una leyenda urbana puede ser algo que sí haya pasado, como los mitos como de que si ibas a la discoteca te inyectaban algo, o despertabas en una tina y te habían quitado los órganos. Si bien es cierto que pudo haber sido real, tenía ciertos toques que pues lo mantenían dentro de un podría ser. En cambio, una leyenda para mí entra dentro de un apartado más fantasioso, y vamos a descubrir el porqué. La leyenda del Mothman toma lugar en Virginia Occidental, en Estados Unidos, más o menos en el año 1966, y uno de los primeros avistamientos del Mothman fue en Point Pleasant, entre el 14 y
y el 15 de noviembre de 1966. Se dice que era una noche común y corriente, cuando dos parejas iban en automóvil, pasando por un lugar conocido como el área TNT, el cual era un antiguo sitio de explosivos militares. Las personas que transitaban por la carretera observaron a este ente al lado del camino y, al verlo, obviamente se asustaron y decidieron dirigirse rápidamente al pueblo más cercano. Pero lo que los llenó de terror y de miedo es que este ser, el Mothman o el hombre polilla, los persiguió durante todo el camino. Se informó rápidamente a la policía, quienes levantaron una investigación de este ser, pero no pudieron encontrarlo. Pasó el tiempo y nuevamente cerca de esta zona o esta área conocida como el área TNT, volvió a encontrarse con el Mothman. Luego de esto, se difundió la noticia por todo el lugar de un humanoide, de un ser grotesco que acechaba cerca de esa área. Y cuando comenzó a regarse por la pólvora, pareciera que todos tenían un avistamiento del Mothman, ya que más y más gente lo relataba y habían avistado esta criatura en diferentes circunstancias. Precisamente pasó el tiempo, pasó de hecho más de un año, y aparentemente las apariciones disminuyeron, pero ocurrió un terrible hecho en Virginia. Un puente colapsó y lamentablemente cobró la vida de 46 personas, pero algunos testigos dicen que el Mothman fue avistado justamente antes de que esta estructura colapsara. Precisamente después de que pasó este accidente, muchos pensaban que el Mothman había sido quien lo había predicho, o que era una especie de ángel el cual aparecía cada que iba a ocurrir algún accidente para alertar a los pobladores. Y precisamente así como muchos llegan a mencionar que era alguna especie de ángel o de protector, también existía gente que decía que era un demonio y que él era el causante de ese tipo de desgracias. Obviamente, al ser esta una leyenda, nadie ha podido comprobar si es verdad que el hombre polilla o el Mothman se aparece cerca de algún tipo de desastre. Pero eso no es todo. Se dice que en la catástrofe del 11 de septiembre el Mothman fue avistado, dado de que 3 personas en diferentes puntos lograron verlo durante este atentado. Precisamente a esto es a lo que me refería con que estas historias dejaban, o la historia del Mothman, dejaba un poco el hecho de ser leyenda urbana y pasaba a ser más una leyenda, porque precisamente tiene ciertos toques de ficción, como el hecho de que podría ser alguna especie de protector o demonio que está en las catástrofes. Pero bien, cuéntenme, ¿qué les parecieron estos relatos? Díganme, ¿ya los conocían? Es muy probable que la historia o la leyenda del hombre pájaro ya la conocían, si son de aquí de México. Pero si no, déjenme en los comentarios. Yo sinceramente siento que todas estas historias, o más bien, no importa la zona en la que vivas o el área en la que vivas, siempre van a haber este tipo de historias. Se los comparto. Cerca de mi colonia o de la zona donde yo vivo, se escuchan mucho las historias de nahuales o de brujas, como ya lo hemos comentado, que se roban a los niños. Sobre todo en personas mayores, que son quienes más cuentan estas historias. Pero ustedes díganme, en su localidad, ¿qué relatos se cuentan? ¿También cuentan ese tipo de historias de brujas o de nahuales? Esto es todo. Y les agradezco porque esta noche estuvimos todos juntos sonriéndole a lo desconocido.